Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer poder comenzar este ciclo que ya ha empezado a través de una serie de vídeos vía YouTube y que, bueno, lo que pretende un poco es familiarizaros, ¿no? O familiarizar un sector de gente que esté interesada, ¿no? Con una serie de, bueno, terminologías y una serie de aspectos que en el fondo nos pueden ayudar a comprender ciertas cosas. Yo llevo muchos años, bueno, publicando libros, haciendo exposiciones, todo mi trabajo es de alguna forma un intento de hacer accesible, ¿no? Toda mi obra, todo mi discurso es para ver, es un ejercicio de ver. Esta conferencia no tiene un carácter divulgativo, sino que pretende también crear un espacio, crear un dispositivo que me permita ver, que me permita conectarme y desde esa visión intentar que vosotros también veáis, ¿no? Entonces, más que transmitiros una información a nivel, bueno, nada de esto es teoría, nada de esto es una información para simplemente racionalizarla, sino que a donde voy apuntando, ¿no? A donde quiero apuntar es a que todos, cada uno, percibáis, ¿no? Intentéis percibir desde cada palabra, desde cada gesto, desde el propio discurso, desde las propias imágenes, objetos, y de esta forma cada uno inicia un camino, ¿no? Inicia un proceso de visualización a través del cual puede comprender cosas que son suyas, podéis comprender, podéis percibir cosas que, bueno, que os pertenecen. El autoconocimiento tiene mucho que ver con esto. El tema de, bueno, estas palabras que estoy pronunciando son de alguna forma unas semillas, ¿no? Son unas semillas que depende de en qué tierra caen, hacen que broten, que nazcan, que germinen de una forma u otra, ¿no? Yo me he dado cuenta que la información no llega a todo el mundo de la misma manera. A lo largo de los años he visto como, bueno, los niveles son infinitos, cada uno ha configurado un imaginario propio, ¿no? A través de sus experiencias, a través de su vivencia personal, y esto determina el modo en el que en uno resuenan las cosas, con lo que te ponen en contacto o a qué tipo de experiencias dan lugar. Para mí el hecho de, bueno, ya de reunirnos aquí ya tiene algo significativo, es la clave. Cada vez que se reúne un grupo de gente se genera una especie de campo, ¿no? Hay un campo de posibilidad que se genera cada vez que se reúne un grupo de gente. Y dependiendo desde la intención en que se reúnen, ¿no? Dependiendo del propósito, el tema, el contexto, todo eso abre unas posibilidades diferentes. Esto lo podéis ver, no sé, cuando estáis con una persona o con otra, de repente cada persona os hace entrar en contacto con algo que es sutil, que no sabéis exactamente lo que es, pero con alguien puede ser agradable, con otra persona pues te transmite otra cosa, una energía que puede ser más densa, más ligera. Y de alguna forma el sentido un poco de reunirnos hoy aquí, en este contexto, que de alguna forma para mí es una especie de templo, es un templo para la memoria, porque realmente algo que me he dado cuenta es que de nada sirve memorizar unos contenidos para transmitirlos. Esto no me interesa, sino que lo que pretendo a través de todo este dispositivo, ¿no? De todo esto que veis, que en el fondo es un espacio de trabajo, es un taller, es decir, para poder transmitiros algo, tengo que estar viendo aquello que os quiero transmitir. Y puesto que aquello que os quiero transmitir no es lo que está en la superficie de las cosas, en lo que normalmente pensamos, en lo que normalmente incidimos, pues claro, requiere de todo un trabajo el hecho de conectar, ¿no? Percibir desde donde os quiero contar para poder contaros, ¿no? Y para poder permitir que vosotros mismos también veáis. Aquí, bueno, cada uno estamos en el viaje de fuego, ¿no? Y el viaje de fuego
es de alguna forma un ojo. Y lo que quiero que se entienda es que es un ojo colectivo. Es decir, para poder contaros lo que os quiero contar, necesito estar viendo, estar focalizado, tener la atención puesta en lo que os quiero contar. Y de alguna forma vuestra atención potencia mi atención. Entonces aquí lo que se está dando es un proceso, lo que quiero que se dé es un proceso visionario colectivo, en el que todos podamos acceder a algo. Yo en mi propia forma de trabajar, cuando estoy escribiendo, a mí la escritura es una forma de visión, es una forma cuando tú expresas, ¿no? Consigues percibir algo que no podías percibir antes de expresarlo. Entonces el propio desarrollo textual, ¿no? De tu idea, de tu emoción, de lo que tú estás de alguna forma visualizando, te permite como ir captando al mismo tiempo aquello que vas viendo. Es decir, parece redundante, pero la expresión es un hecho perceptivo y todo hecho perceptivo es de alguna forma una expresión. Es decir, aquello que en este momento estáis viendo, estáis percibiendo, es por lo que os estáis contando. Entonces, vuestra autoexpresión hace que percibáis esto desde un sentido, desde unas claves concretas, desde unos significados que son los que encarnan todo aquello que percibís. Esto suele suceder en automático, es decir, hay unos significados asentados culturalmente y otros que se van tejiendo también a un nivel de experiencia, de vida, de familia, etcétera, etcétera. Y aquello que... Es decir, este proceso automático, que es desde el que normalmente funcionamos, impide o de alguna forma condiciona nuestra propia experiencia. Es decir, el campo de nuestra posibilidad está de alguna forma delimitado por aquello que... Es decir, por aquello que creemos, por ese imaginario que hemos construido y que bueno, es como la imagen de un ojo también, ¿no? Es decir, todo lo que rodea a ese foco, que podemos extrapolarlo a la cúpula celeste, es decir, todos los lenguajes proceden de las estrellas, ¿no? Y tenemos el caso del hebreo, otros lenguajes que se han sacado de los caracteres, de las formas que creaban las estrellas, ¿no? Las estrellas eran lo más elevado y a partir de ahí la cúpula celeste es también como, bueno, esa pupila, ¿no? Ese ojo donde se construye todo un imaginario, es decir, toda una serie de mitos, significados, dramas, a través de los cuales de alguna forma programamos o percibimos aquello que nos rodea o aquello que vivimos tanto interna como externamente. Entonces, mi intención es usar este discurso para que palpemos algo. Este ojo no solo es un ojo colectivo, sino que también es un barco, ¿no? Un barco en el cual vamos. El viaje de fuego hay que entender, porque si os digo que la vida es un viaje, esto más o menos se comprende, ¿no? Pero cuando hablamos del viaje de fuego, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay una cantidad de... Yo esto me di cuenta cuando escribí la tesis doctoral, que es sobre lo que parte este ciclo, hace 7 años, y a base de irla revisando, ir volviendo sobre esos textos, volviendo a generar, me daba cuenta que había una serie de vuelos cotidianos, vamos a llamarlo así, que son desapercibidos, pasan desapercibidos totalmente para una mente, civilizada, vamos a llamarlo así, una mente racional. Hay toda una cantidad de fenómenos, de desplazamientos, de transformaciones que pasan desapercibidos.
y pasan desapercibidos porque no tenemos unos referentes desde los cuales percibir esos desplazamientos. Para que lo entendamos, si hablamos de viaje, pensamos en un movimiento espacio-temporal. ¿Por qué? Porque tenemos unos referentes, tenemos unos mapas, dentro de los cuales podemos localizar un desplazamiento de un punto a otro. Tenemos unos relojes, unos calendarios, dentro de los cuales podemos localizar un desplazamiento de un día a otro, o de una hora a otra. Es decir, todos estos dispositivos, los veis aquí representados, ¿no? Esto que he puesto aquí bajo el título de ente, ¿no? Y se ve, bueno, el mundo, se ven, bueno, los documentos, una serie de documentos oficiales. He traído 2 libros también que hablan de esto, ¿no? El diccionario, que de alguna forma es la Biblia de nuestro lenguaje, y bueno, también he traído la Biblia, ¿no? Que de alguna forma contrasta y muestra dos textos, ¿no? Que ninguno es más real que otro. Es decir, que a esto es una de las cosas que quizás llegaremos, ¿no? durante el ciclo, sino que cada texto te pone en contacto con una visión de las cosas. Si uno está encerrado en una visión concreta, en un imaginario concreto, y desde ahí percibe textos que vienen desde otra visión de las cosas, claro, todo pasa por un filtro y puede ser relegado a la fantasía, a algo que no tiene ni pies ni cabezas, pero precisamente porque no se está entendiendo lo que se está viendo, ¿no? Yo, a través de textos antiguos, lo que me daba cuenta es que lo interesante es salir de ese prejuicio de si será esto verdad o no será verdad, ¿no? Sobre todo cuando te vas a textos griegos, hindúes, antiguos, ¿no? Ese límite entre el mito, la historia, ¿no? Lo verídico, lo que pertenece al reino de la leyenda. Pero claro, son todo contextos de realidad. Es decir, esto es algo que, bueno, muchos historiadores de las religiones del siglo XX se han dado cuenta de que nuestra historia hegemónica, lo que consideramos como la historia real de los hechos que pasaron, es también un cuento, porque está construida sobre unos mapas que son construcciones imaginarias y sobre estos mapas imaginarios se construye un discurso que produce historia, que produce un lugar de identificación, un lugar de reconocimiento, una memoria, ¿no? Una memoria, en este caso, yo, al hablar de estos documentos, ¿no? Siempre en mi siguiente libro, El aroma del claro, hablaba de la memoria del pozo, ¿no? La memoria del pozo se construye por todos aquellos documentos o dispositivos que generan una forma de reconocimiento, de percepción sobre nosotros mismos, que de alguna forma niega la posibilidad de otro. En contraposición a esto, existe otro tipo de memoria, que yo la llamo memoria auroral, en el sentido de aurora, es decir, lo naciente. Entonces, una memoria que tiene que ver con lo creativo, tiene que ver con un constante redescubrir tus orígenes, un constante redescubrir tus referencias, ¿no? Las significaciones sobre las que te mueves. El viaje de fuego, bueno, ya os he dicho, fue mi tesis doctoral y es la que da nombre a este ciclo. Aquí se ve un poco representado como un talismán, realmente es un talismán, no, como decía, este libro no es un libro para el intelecto, sino es un ojo a través del cual mirar, y es un mandala, y como todo mandala nos ofrece un esquema del ser, ¿no? Que siempre nos lleva hacia el centro. Es decir, las 3 partes en que se divide este libro, ¿no? El viaje de fuego, que forman ese triángulo, las tres apuntan hacia el centro, ¿no? Y dentro de cada parte se genera también otro triángulo. Esto es un mandala y es también un amuleto, ¿no?
Es de alguna forma un amuleto en el sentido en que nos pone en contacto con algo. Esto puede que suene extraño de primera, pero realmente todo el arte lo que hace es ponernos en contacto con algo. Es decir, el discurso, cuando un artista desarrolla un discurso, a través de su discurso, lo que está es poniendo en contacto con una sensibilidad de las cosas. Porque en el fondo las cosas son el fruto de las relaciones sobre las que se tejen, ¿no? Al principio decía que el hecho de que hoy estemos todos aquí genera ese campo, ¿no? Una especie de campo magnético que hace fácil algo que fuera de este contexto puede ser más complicado de ver. ¿Por qué? Ahí intervienen todo, ¿no? Intervienen los objetos, interviene la predisposición, interviene mi propio discurso y todo eso está favoreciendo el que algo que en otro contexto puede ser más complicado, aquí resulte fácil. Esto se puede entender, por ejemplo, cuando se juntan un grupo de personas para meditar, se llega a la meditación de forma más profunda y más rápidamente que cuando está meditando uno solo, ¿no? Esto es también por este campo que se genera, donde, claro, el grupo genera un contexto que facilita, es decir, que es algo, un campo de posibilidades, ¿no? Que facilita eso, ¿no? En cada grupo de personas, en cada reunión, se genera un campo concreto, un campo excepcional, ¿no? Para lo que esa reunión se reúne, ¿no? Este viaje de fuego no es una creación mía, es decir, no es simplemente una creación mía, sino que de alguna forma yo he seguido el dictado de algo que sentía, ¿no? De algo que me llamaba la atención, ¿no? Ya desde antes incluso de entrar en la universidad, cuando veía, no sé, esas imágenes de los indios nativos, ¿no? Que todos conocemos, esos rostros, ¿no? Que de repente te ponían en contacto con otro mundo y te hacía captar la intuición de algo que la sociedad occidental ha perdido, ¿no? Hay algo que hemos perdido y hay que ir a por ello, ¿no? Este ha sido un poco mi leitmotiv, ¿no? Que me ha movido desde el principio, el sentir eso, ¿no? Sentir que hay algo con lo que hemos perdido el contacto, hay algo que se puede recuperar, ¿no? Y este ha sido también un poco el rastro que yo he seguido, es decir, cuando hablo del viaje de fuego, que no es algo mío, no me pertenece, es porque hay todo un linaje detrás, ¿no? Todo un linaje que podemos ver, bueno, en ese conjunto de imágenes quizás representados, ¿no? Un linaje que no es, normalmente un linaje se entiende como una cultura determinada, ¿no? Que genera un saber que se va transmitiendo. Entonces, detrás del viaje de fuego hay un saber, que es por lo que creo este ciclo, porque quiero de alguna forma poner o generar un contexto que permita poner en contacto con este saber, ¿no? Poder transmitirlo, ya no transmitirlo, sino que cada uno, en la medida en que se lo permita, pueda ir accediendo, ¿no? A este saber, que es propio, y que en cada caso personal es diferente y único, y que tiene que ver también con la creatividad y con el autoconocimiento. Este linaje es transcultural, es decir, cuando construyo estos mapas de imágenes, ¿no? Que llevo ya años y de repente, bueno, ves asociaciones, ¿no? Cuando colocas a Egipto junto a Grecia, junto a la India, empiezan las imágenes como a dialogar, empieza a haber como una especie de diálogo, ¿no? Entre cosas que son como que están hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, lo que se diferencia, lo que diferencia una cultura de otra es la forma, pero hay una intuición primigenia, que a eso a lo que quiero ir, ¿no? Que es la misma, ¿no? Que está presente en todas las culturas y se ven los arquetipos, se ve en sus imágenes, sus producciones, sus tecnologías. Pensar que los objetos que encontramos en los museos arqueológicos, que pueden ser mapas, vasijas, realmente son tecnologías, son las imágenes, los textos, son tecnologías de las que hemos perdido las claves y que por lo tanto están como desactivadas, ¿no? Toda tecnología
si no se activa, es decir, realmente es un portátil, si no sabes encenderlo, es un pisapapeles, ¿no? No le puedes sacar a eso todo el rendimiento, ¿no? Hay tecnologías ancestrales. Para empezar, el lenguaje es una tecnología insuperable, ¿no? Podemos decir, no tiene igual, ¿no? Todo lo que la era industrial, ¿no?, ha considerado como tecnología, en el fondo son sofisticaciones de eso, que viene de atrás. Y lo que quiero apuntar es que hay todo un linaje, ¿no?, que ha apuntado que ha ido en busca de eso que se llama, bueno, que han llamado la realidad, ¿no? La realidad es curioso, pero el problema es cuando se la define, porque la realidad está muy bien como horizonte, pero cuando se le da una definición empieza la cosa a ajustarse, ¿no? Lo que es una música, porque la vida es una música y todos podemos vernos como notas dentro de esa música, y precisamente en las armonías que se van generando es donde se ve el sentido de las propias cosas. Es decir, si entendemos que lo que aquí está sucediendo, dejamos de entenderlo desde el ente es la entidad, ¿vale? El ente es pensar el mundo como cosa, pensarnos como cosa, pensar todos los fenómenos como cosas, ¿no? Esto es, bueno, procede de una forma de pensar, ¿no?, que ha creado una serie de conceptos, de instituciones imaginarias, ¿no?, a través de las cuales percibe esa música. Entonces, la música de este momento nos está llegando a través de los significados, ese imaginario del que hablaba, ¿no?, que conforma esa cúpula, pero esa cúpula es interna. Sin embargo, la percibimos fuera, la estamos percibiendo fuera en todo momento, y para conocer nuestro imaginario no hay más que mirar a nuestro alrededor, y los dramas que vivimos, las historias que atravesamos, son las que configuran ese imaginario, que era como el antiguo panteón divino griego, ¿no?, o egipcio, o hindú. En el fondo son como todos los principios que configuran un mundo representado en forma de divinidades. ¿Y qué son las divinidades? Las divinidades son esas fuerzas que nos llevan y que no controlamos, ¿no? Los griegos lo sabían muy bien, ¿no? Es el mapa psíquico, ya estaba muy bien plasmado en el panteón griego, por ejemplo, ¿no? Y tenemos todas las divinidades que encarnan todas las fuerzas que no controlamos. Es decir, lo que nos irrita, lo que nos desborda, lo que nos colma, lo que nos da fuerza, lo que nos aterra. Es decir, todas esas cosas que hoy, desde el imaginario moderno, identificamos como emociones, ¿no?, propias, los antiguos lo veían como posesiones. Te posee Afrodita, o te posee Eros, o te posee Pan, y cada uno pues tiene consecuencias, ¿no? Y además cada emoción es una forma de conocimiento, cada una de estas posesiones te permite ver a través de los ojos de este Dios, cuando uno está en estado de pánico, cuando uno está llevado por la belleza, por el deleite de la belleza, por Afrodita. Y bueno, de este linaje, ¿no?, que de alguna forma es lo que es un poco eso que yo he ido rastreando, ¿no?, a través de mi investigación, revisando a través de diferentes culturas, también autores contemporáneos, porque este linaje no es simplemente antiguo, sino que hay una serie de autores que, bueno, por decir así algunos como muy concretos, toda la tradición que nace a partir de Nietzsche, por ejemplo, están bebiendo de aquí, en ese intento de recuperación del pensamiento antiguo, ¿no?, saliendo de la instrumentalización del pensamiento, que es a lo que nos estaba llevando y a lo que nos ha llevado, ¿no? Y hay una serie de autores, bueno, Joseph Beuys, María Zambrano, Cornelius Castoriadis,
que pertenecen a este linaje de alguna forma, que cada uno es diferente y cada uno es un universo propio, pero que todos ellos están bebiendo de aquí. En el fondo, por ver las cosas así de un nivel plástico, de lo que se trata no es de comprender algo, sino la memoria tiene que ver más bien con beber, ¿no? Es decir, con beber de una fuente que nos permita salir de la comprensión de algo como cosa a la comprensión de algo desde su fuente. Porque cualquier cosa que la pensemos como, es decir, como intelectualmente, podemos decir, yo os hablo de lenguaje, os hablo de dispositivos, vamos a hablar de órganos sutiles, de todo esto, y todo esto puede caer como suele caer, en esta categorización del intelecto, que ya le da una definición, le da un sentido y es como ya lo conozco. Y en el momento en el que lo conocemos, perdemos el contacto con la experiencia. La fuente, cuando hablo de captar las cosas desde su fuente, es captar las cosas desde su experiencia. Por eso digo beber, porque lo que yo pueda decir aquí, o lo que yo no pueda decir aquí, es decir, en el fondo es como una información, se puede captar como información o se puede captar como un devenir creativo que está encendiendo la visión, ¿no? Como aquí ha sucedido, ¿no? Es un ojo de fuego, que el sentido de este encuentro tiene que ver con abrir un ojo, articular un ojo que nos permita empezar a captar algo, más que comprender algo y decir, lo llevo súper claro, ¿no? Y salir de aquí como, ya lo he comprendido, ¿no? Ya lo entiendo. Es como aproximándonos a algo desde lo que empezamos a captar. Y no hay que esperar, es decir, es algo que podemos empezar a captar desde este momento, ¿no? Aunque esté hilando cosas, pero ya os digo, lo importante no es tanto el significado, es decir, entender, salir de aquí con un concepto, que también, pero en el fondo el concepto es un enfoque, es decir, es un enfoque hacia algo, un enfoque desde el cual todo el resto se comprende. El viaje de fuego, claro, he dicho que no tiene que ver con estos desplazamientos espaciotemporales, ¿no? Que se mueven por estos mapas espaciotemporales y semánticos, ¿no? Que son estos mapas, ¿no? Los mapas que ofrece el diccionario, ¿no? La gramática, por ir atando así cabos, la gramática de nuestro lenguaje le da privilegio siempre a un sustantivo. Es decir, todo lo pensamos desde un sustantivo, desde un referente que es imaginario, porque podemos hablar del árbol, pero el árbol es uno para cada uno, y si hablamos del árbol 3 segundos después puede que el árbol ya haya cambiado y sea otro. Entonces, esos referentes, ¿no?, que son los que determinan siempre, por entenderlo, hay un sustantivo, es decir, hay un referente que genera una acción. Es decir, yo, como sustantivo, Francisco, está hablando. La cuestión es invertir esto. Es decir, hay una pretensión de darle la vuelta a esto. Esto no se puede hacer así a priori porque estamos programados desde nuestro propio lenguaje para pensarnos como cosas, ¿vale? Y para pensar todo como cosas. Y querer tenerlo todo atado para no estar tranquilidad, ¿no? Para tenerlo todo bajo control, ¿no? Comprender es tener bajo control. Sin embargo, el verbo está dando otro punto de referencia, ¿no?, que en nuestro lenguaje está como domesticado, porque siempre está el que predomina, que es el sujeto. Siempre está el que predomina, que es el elemento incuestionable que realiza la acción. Lo que yo estoy proponiendo, o a donde quiero como que poco a poco nos vayamos aproximando, no, ya os digo, no es algo que
que quizás se pueda comprender del todo en una charla, no lo sé, pero es como el verbo puede generar el sujeto. Es pensar en la posibilidad de que la acción genera una identidad en ti. Y desde tu acción puedes provocar una transformación en lo que eres, a un nivel ontológico. A un nivel ideal, imaginario, hay algo que perdura. Tú dices, no, pero yo soy Francisco. Y eso que perdura, que es imaginario, que es mi personaje, el personaje desde el cual me identifico, es el que de alguna forma acota y limita que yo pueda devenir otra cosa. Este esquema, ¿no? Vamos a intentar ver, hay dos mitos, ¿vale? Que quiero contrastar. Hay dos mitos que uno es bueno, uno no lo consideramos como mito, porque es nuestra forma de percibir las cosas, ¿no? Y otro es desde el que el viaje de fuego pretende iniciarse, ¿no? Pretende es decir, el territorio que quiere como recuperar. A ver si por aquí hallamos otra clave, ¿no? Para aproximarnos, ¿no? Entonces tenemos aquí una especie de cruz, ¿vale? Tenemos una línea horizontal milimetrada, ¿no? Que sería el mundo extensivo, ¿no? Es decir, es como si fuésemos de un pasado hacia un futuro, ¿no? Y nos hallamos en ese punto, ¿vale? Ese es el mundo factible, es el mundo material, ¿no? Es el mundo que experimentamos, es el mundo, mejor dicho, que se puede analizar, ¿no? Que podemos describir, pero en ese punto se está dando otro movimiento, ¿vale? A un nivel intensivo, podemos decir, es decir, independientemente de que yo esté aquí o yo esté aquí, es decir, puede que aquí estéis detectando un desplazamiento continuo, ¿no? Pero está habiendo otro desplazamiento, que sobre esto, sobre lo que quiero como llamar la atención, que no tiene que ver con este movimiento aparente. Puede que este movimiento sea como el símbolo de otro movimiento más sutil. El viaje de fuego apunta a un movimiento de la atención, ¿vale? La atención, es decir, yo puedo mantener la mirada en un punto concreto, pero mi atención puede ir cambiando. No sé si esto lo entendéis, ¿no? Porque la atención no tiene que ver solo con que yo ponga los ojos allí o ponga los ojos allí. El sentido perceptivo, hay un sentido perceptivo a un nivel más sutil y que hace que sin mover la vista, es decir, tú te hayas ido, ¿no? Eso que dice cuando nos dicen, oye, ¿qué te has ido, no? Y tienes la vista en la esquina de la ventana, pero tú ya no estabas viendo la ventana. Esto es un ejemplo de una fuga, una posible fuga que, claro, desde la forma convencional de pensar, esa persona se la ha ido, estaba pensando en algo y lo reducimos a esto, se domestica la situación y no ha pasado nada, ¿no? Pero ahí estaba dándose una fuga, ¿no? Otro ejemplo, cuando leemos un libro, ¿no? Conectamos, de repente, hay un momento en el que en el campo de tu atención deja de estar la habitación en la que supuestamente estás, pierdes de vista hasta el sofá en el que estás sentado, incluso el libro que tienes en las manos, ¿no? Y conectas con otra historia, conectas con otro espacio, incluso puede que conectes hasta con otro cuerpo y con otra memoria. Esto es otro ejemplo, ¿no? de algo que también igualmente, desde nuestra percepción de las cosas, es como que lo que está sucediendo es una lectura, ¿no? Eso es lo que sucede en la lectura y a través de la imaginación uno viaja, ¿vale? A ver, estos son como ejemplos sutiles, pasa también con la música. Hay momentos en los que el espacio en el que estás desaparece, entra en el juego otras fuerzas, otras cosas, y esto igualmente pasa desapercibido. Es decir, bueno, sí, se sabe que puedes entrar en trance tocando, pero ¿a dónde te lleva eso, ¿no? Es decir, no tenemos unos mapas
como sí tenían los antiguos, ¿no? Que nos permiten ver los itinerarios, estos otros itinerarios, ¿no? Que se dan ¿qué sucede cuando uno duerme? ¿Qué sucede? Alguien está tumbado ahí, está dormido, y yo puedo pasar la noche viéndolo, ¿no? Claro, esa persona, para mí que estoy ahí, no puedo soportar la idea de que esa persona deja de estar ahí. Es decir, desde este pensamiento identitario, la persona sigue ahí. Es decir, no se ha ido a ningún sitio y cuando se despierte le diré, no, tú has estado tumbado todo el tiempo ahí. Sin embargo, la persona podrá contarme que ha estado en otro sitio, aunque por nuestra estructura mental también dirá, sí, pero han sido sueños, ¿no? Y lo diferenciará ese tipo de desplazamientos que ha tenido ahí de otro tipo de desplazamiento. Entonces, estos son otros desplazamientos, es decir, la atención puede ser movida tanto por una mosca, por un pensamiento que te viene, por una sensación que te irrumpe en un momento determinado. Y es interesante ver que, es decir, de forma automática, habitual, en nuestro día a día, pueden venirnos muchas preocupaciones, ciertas historias, problemas que no son nuestros, ni siquiera los hemos elegido, ¿no? Pero en automático se perpetúan, ¿no? Tienden a reproducirse, como pasaba con las divinidades que veíamos, ¿no? Las divinidades son inmortales porque el amor, independientemente de que muera una persona, nazca otra, sigue vivo, ¿no? El amor sigue vivo de generación en generación, por eso la Afrodita es inmortal, ¿no? La valentía igual, todas las grandes virtudes o padeceres, es decir, siguen vivos, es algo que es transpersonal, que no está en función de una persona, sino que sigue viviendo, ¿no? Lo mismo sucede con los miedos, los conflictos, son historias que no nos pertenecen, pero que se perpetúan y que de alguna forma, a través de nosotros, se apoderan de nuestra atención. Hablamos del movimiento de la atención, ¿vale? El viaje de fuego tiene que ver con estos desplazamientos de la atención. Entonces, ¿cómo estando sentado en una silla puedo hacer un viaje mucho más lejos de lo que me podría llevar un tren o un avión? Porque estamos hablando de otro tipo de distancias. Es decir, normalmente entendemos las distancias como algo geográfico que está milimetrado, ¿no? Esta red extensa, ¿no? Pero a un nivel intensivo se están dando otros desplazamientos que pasan desapercibidos, que se suavizan, y todo eso sobre lo que yo he estado como poniendo el foco, porque entiendo que los procesos creativos están vinculados a todo esto. A mí lo que me interesó desde un principio en la universidad, lo detecté pronto, ya no era la producción de la obra, sino que era más bien el tema de la experiencia. Es decir, ¿qué sucede en el proceso creativo? ¿Qué sucede cuando una persona se coloca delante de un cuadro y desaparece? ¿Qué sucede cuando cuando percibes algo que te transforma completamente y te abre otra dirección? Es decir, este era el ámbito que a mí me interesaba, la experiencia. En el fondo, es como si vamos entendiendo cómo funciona todo esto, que no es fácil llegar ahí, es decir, no es fácil llegar, yo estoy soltando muchas, y las siguientes charlas van ya como concretamente aparte. Hoy estamos como abriendo un terreno así por muchos lugares, ¿no? Pero la idea, es entender que de lo que estamos hablando, de estos desplazamientos y transformaciones sutiles que se dan, no tienen nada que ver, es decir, es algo
extramoral, ¿no? Más allá de lo que consideremos como bien o mal. Incluso es interesante salir de ese prejuicio que encasilla todas las cosas en verdadero o falso, ¿no? Esto es otra cosa también que censura completamente la posibilidad de otro tipo de comprensión, la posibilidad de que algo que te llega te pueda mover. Hay otro ejemplo que podemos ver, ¿no? Y es como ante una situación yo puedo racionalizarla, decir ha pasado esto. Al decir ha pasado esto, lo que estoy haciendo es produciendo la situación, produciéndola a través de los códigos que tengo que me hacen percibirlo así, ¿no? Pero hay otra cosa que es cuando la situación te agarra y te lleva, ¿no? Este es el desplazamiento, ¿no? Y bueno, aquí se da otro tipo de comprensión, a un nivel vivencial, a un nivel que no se puede reducir a conceptos, ¿no? Es como cuando hacéis un viaje y volvéis y no podéis contarlo. Es como lo que ha pasado, no puedo contarlo. Porque lo que ha pasado se ha dado a un nivel, es decir, la experiencia se ha dado a un nivel originario. Cuando la experiencia se da a un nivel originario, no hay palabras. Cuando la experiencia se da a un nivel condicionado, es decir, que nuestra lectura de lo que está pasando está como determinando el sentido de lo que está pasando, es decir, nuestro discurso está creando lo que sucede y eso es lo que estamos percibiendo, eso lo podemos totalmente compartir, contar, con pelos y señales, pero porque está totalmente codificado, ¿no? Es decir, como una persona puede llegar a construir un mapa que le permita ver algo que antes no puede ver. Es decir, hay que partir para empezar de un descondicionamiento, porque el primer obstáculo que tenemos es que nuestra forma de mirar en sí está condicionada, ¿no? Y esto es algo que no es una cuestión, no es una cuestión de entenderlo, sino que hay que experimentar hasta qué punto, darte cuenta hasta qué punto aquello que estás percibiendo o que crees que estás viviendo, lo estás generando tú por el modo en el que te lo cuentas. Y ver cómo si tú te cuentas eso de otro modo, le das la vuelta, para eso hay que salir a veces del ego y de aquello a lo que uno está agarrado porque se identifica con esa forma, y de cómo al buscar otra forma de contarte lo que está pasando, como si dices, lo miro desde otro punto de vista. De repente se relativiza completamente aquello que tú antes hubieras dicho, no, es esto lo que ha sucedido. Cuando consigues mirar desde otro punto de vista, accedes a otro nivel de la experiencia, es decir, accedes a otro nivel de la experiencia y se relativiza el otro. Entonces con esto lo que nos estamos aproximando es que el lenguaje, que lo hemos aprendido como que el lenguaje tiene una función comunicativa, objetiva, pero el lenguaje tiene una dimensión creativa, es decir, todo lenguaje crea. Y un lenguaje objetivo es un lenguaje, es decir, somos una comunidad con una misma educación y a todos nos han dado las mismas herramientas para expresarnos y para percibir el mundo. Entonces se genera una objetividad, porque todos tenemos las mismas herramientas y todos tenemos la misma forma de producir de alguna forma aquello que está sucediendo, aunque por supuesto cada persona sea un universo y en cada persona van a resonar de un modo diferente, pero hay un lenguaje común que nos permite comprendernos. Pero hay que entender que el lenguaje, es decir, es un medio, tiene una dimensión creativa, tiene una dimensión fundacional, en el sentido de que lo que dices está generando. Incluso aunque tú engañes a alguien, pero lo que le dices le genera ya un impacto, porque lo pone en contacto con eso, aunque sea verdad o mentira, ¿no? Pero lo pone ya en contacto con eso, ¿no? Y el lenguaje está generando, hay que entender que a nivel social hemos creado hay un discurso hegemónico, un discurso hegemónico es un discurso que se impone como verdadero y que este discurso hegemónico, el diccionario es una prueba de ello, es una cosa que es necesaria, ¿vale?
los propios mapas, los propios sistemas de representación que hemos construido en nuestra cultura, que vienen de procesos creativos, pero que se han convertido como en norma, ¿no? Como en referencia en nuestra manera de percibir el espacio, en nuestra manera de contabilizar el tiempo, pero son dispositivos creativos, es decir, que se han creado o se han ido desarrollando, que en algún momento se han sistematizado y se han convencionalizado y se han convertido en cosas que nos ponen en contacto con algo que parece que es incuestionable. Como no, el espacio geométrico, lo que hay entre estas cuatro paredes es lo que hay, ¿no? O lo que hay, o lo que ha pasado en esta hora es lo que ha pasado. Pero realmente volvemos otra vez a este juego del verbo y el sustantivo. Es decir, lo interesante es ver cómo esta acción, ver cómo estas palabras, este discurso, está generando espacio. No sé si captáis esto. Este discurso está generando un tiempo propio. Vale, no se trata tampoco de prescindir. Es decir, en el momento en el que ya no que comprendas, ¿no?, sino que llegas a experimentar cómo la actividad en la que te encuentras un día está generando un espacio propio y un espacio que no se puede acotar a esas cuatro dimensiones, a esas tres dimensiones. Es decir, en el momento en el que uno empieza a experimentar, en el momento en el que uno se acerca a la fuente del fenómeno, es decir, ya no a la cosa, sino a la fuente del fenómeno, es decir, eso que ahora te determina se convierte en otra cosa. Es decir, lo que en un momento determinado es jaula, en otro momento, es decir, en el momento en el que tomas conciencia de eso, es decir, puede que uno siga regido por eso, pero ya cambia el nivel ontológico en el que eso te afecta. Porque al tomar conciencia, uno deja de funcionar en automático. Y es muy difícil tener un estado de presencia constante para no caer en los automatismos. Los automatismos, es decir, están en nosotros, en nuestra forma de percibir, de expresarnos en el día a día. Y es como, son los programas, ¿no? Son, todas estas historias, ¿no?, que no nos pertenecen, todos estos dramas que vivimos y no tienen nada que ver con nosotros, pero que a un nivel automático nos atraviesan, ¿no?, nos hacen, nos conducen nuestra atención, que está aquí la clave. ¿Qué es lo que conduce nuestra atención? Cuando salimos cuando tomamos conciencia de eso, podemos parar ese automático y decir, me paro, ¿no? Como iba a hacer aquello así y pongo conciencia en que estoy aquí, de pie, y a partir de aquí se abre otra cosa, se genera otra cosa. Es decir, todo lo que uno trae, todo el bagaje que uno trae, en el momento en el que uno comprende que todo esto es fruto de un proceso creativo, es decir, que los documentos oficiales, que aparentemente marcan tu identidad, te encasillan en un estatus, en una categoría, en el momento en el que uno percibe que todo eso es fruto de procesos creativos, es decir, uno puede empezar a trabajar en otra dirección, a generar otros dispositivos, otros mapas que te permitan contactar con algo que quizás has estado esquivando todo el tiempo. En el fondo parece muy complejo todo lo que estoy diciendo y puede ser complejísimo porque hay muchas capas, pero va todo a algo muy sencillo. Es decir, va todo a recuperar una sencillez originaria que tiene que ver con una dimensión medicinal de todas las cosas, porque si somos capaces de salir de ese automático y conectar con la palabra, por ejemplo, en su dimensión medicinal, la palabra puede armonizarnos. Si podemos conectar con el movimiento en el que me encuentro en su dimensión medicinal, ya no desde la tensión, sino sintiendo mi cuerpo,
sintiendo todo lo que se mueve a partir de lo que siento en el cuerpo, se están abriendo, es decir, se van abriendo otros cauces. Todos los ropajes con los que podamos identificarnos, ¿no?, están sucediendo simultáneamente. Es decir, todas las historias están sucediendo ahora, todos los tiempos son ahora, todo depende de dónde pones la atención, y eso es lo que vives, o eso es lo que crees que vives. Ahí es donde uno se enfoca, ¿no? Estas dos palabras que aparecen aquí, es decir, por intentar apuntar, ¿no?, ser y ente, ¿no? Es decir, como ente yo tengo tengo la posibilidad de definirme y de comprenderme desde el modo en el que me defino, ¿no? Y eso es una facultad creativa, ¿no? Como ser, soy el devenir mismo. Y el devenir mismo no tiene contornos, porque el devenir mismo es todo esto. Yo lo que os estoy poniendo, es decir, me quiero saltar, o es lo que intento, sé que es difícil saltar esa barrera de la teoría, ¿no? Y puede que parezca que todo esto es teoría. Quizás no importa nada de lo que esté diciendo, ¿no?, sino que es lo que he dicho al principio, ¿no?, es por lo que hemos hecho este ojo, es intentar ver, es decir, con qué nos confronta todo esto. Y por supuesto a cada uno le va a confrontar con algo suyo. Es decir, yo no puedo transmitiros nada, es decir, yo no puedo haceros llegar nada que no tengáis. Es decir, lo que cada uno va a ver, lo que cada uno va a comprender, o lo que en cada uno se va a mover, depende de sí mismo, ¿no?, depende de su tierra. Porque la tierra es lo que somos, quizás como en un momento determinado, pero es algo también que se va como nutriendo. Quizás uno necesita, hay personas que necesitan de otro tipo de semillas. Es decir, el proceso creativo y el tema de la creatividad, con qué tiene que ver todo esto, porque la dimensión de lo creativo está vinculada a lo divino, y lo divino es aquello que transgrede toda norma, ¿no?, todo parámetro, toda regla. En el fondo, bueno, aquí había 1000 dispositivos para poder abrir, ¿no?, poder abrir brechas, poder abrir fuentes. Lo importante no es, por lo tanto, es decir, conceptualizar la idea de lo que estoy diciendo, o querer atrapar muy bien, o explicar muy bien lo que se está diciendo, sino captar el hilo de algo. Es decir, captar el hilo de algo, el flujo de algo. Ese algo que, bueno, la jaula está rota ya. Realmente la imagen es clara, pero podemos seguir volando dentro. Pero la jaula está rota ya. Y esto tiene que ver con el proceso creativo, es decir, con estas fugas de la atención, es decir, que nos pueden llevar a sitios que, bueno, que quizás añoramos, que quizás están ahí a la espera de que demos esos pasos, ¿no?, de que reproduzcamos esas canciones, de que caminemos esa tierra para que se haga esa tierra. El proceso creativo, al final, voy a ir cerrando un poco, ¿vale? De lo que se trata es de entender que todo conocimiento surge de un proceso creativo, y que por lo tanto todo proceso creativo individual en el que cada uno esté abre una ciencia potencial. La creación, la creatividad es decía Joseph Beuys, la ciencia de la libertad, ¿no? En el fondo de lo que se trata no es de pensar esto, pensar lo otro, creer esto, creer lo otro, sino darte cuenta de que toda forma de pensamiento, toda sensación, toda vivencia es un vehículo, es un órgano a través del cual mirar, da igual lo que signifique, tú le encontrarás el sentido a cada momento, tú le encontrarás el significado, la función, y puedes elegirlo, y puedes decidirlo, porque todo se está dando simultáneamente. Entonces voy a cerrar un poco esta primera conferencia, simplemente decir que las 3 siguientes se van a mover sobre 3 puntos, ¿no? Es decir, el viaje de fuego, hemos dicho que es un mandala, 3 puntos que apuntan a este centro. Hoy hemos tocado así, hemos picoteado un poco, pero lo abordaremos en la siguiente, desde el movimiento fundacional, es decir, poniendo la atención
en el movimiento que genera tierra, es decir, lo creativo tiene que ver con eso, un movimiento que está generando tierra desde este momento, no hay que esperar a nada, nuestro pensamiento ya está generando lo que estamos pensando, nuestra palabra ya lo está generando, lo que creemos que estamos viviendo ya lo estamos generando, ya lo estamos viviendo directamente. Esto nos va a llevar a la manifestación directa, que será la tercera conferencia, que apunta de alguna forma a una comprensión fuera de todos los parámetros conceptuales. Es decir, una comprensión que surge desde ese proceso que te arrastra. La inspiración, el furor que te lleva, que te conduce hacia algo y cuando uno capta esa línea no puede parar de escribir, ¿no? O no puede parar de hacer lo que está haciendo porque hay una verdad que te desborda, te agarra y te lleva, ¿no? La actividad artística, que es como el concepto más mundano, todo lo demás parece que hay que pasar por la metafísica, o por lo menos así lo he planteado yo, pero realmente, ya te digo, son umbrales de percepción que nos llevan finalmente a entender o a profundizar en qué es la actividad artística, que es algo mucho más inmediato, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con cosas que vemos todos los días, tiene que ver incluso con el lenguaje, ¿no? Y al final, aquí hacemos un descenso a tierra, entendiendo que, bueno, hay que pasar por ahí, porque es que hay que pasar por ahí, porque si no podemos empezar hoy a hablar de la actividad artística, pero hay que activar otra forma otra sensibilidad, o empezar, y que cada uno va a activar la suya, por supuesto, no se trata de que activéis mi sensibilidad, realmente esto no es una charla divulgativa, esto es un proceso creativo, y como proceso creativo, pues, es decir, está abierto, yo me he hecho un mapa, no tenía guión, quizás eso me ha hecho ir saltando de un sitio a otro, quizás eso ha hecho mostrar un bosque donde todo es incomprensible o donde no hay nada que comprender, pero entendemos que hay una fuerza que todo lo mueve y que se muestra detrás de todas las imágenes, que se muestra detrás de todas las escenas, y que si captamos esa fuerza que está en el centro, es como el centro del mandala, es decir, da igual en qué color te encuentres en un momento determinado, que si tienes la referencia del centro, podemos bajar a los infiernos o subir a los cielos, mientras mantengamos la referencia. Agradezco vuestra atención porque de alguna forma me facilita el que yo pueda intentar empezar a alumbrar algo, que de eso se trata, y para cerrar un poco, os voy a pedir que, bueno, va a ser 2 minutos, para salir no desde la palabra, sino desde otro sentido. Cerramos los ojos 2 minutos y dejamos que la música nos permita aterrizar un poco.
Gracias a todos. Muy bien.